buenas, ¿cómo están? Vamos a ver en esta ocasión esta canción tan hermosa, Manojito de Claveles, un paso doble muy clásico, con su forma básica, su estructura fundamental y también con algunos adornitos. Primero que nada vamos a ver que esta canción en sus primeras partes estará en sol menor. Tendremos en cuenta la escala de sol menor y también más al final la escala de sol mayor. En los tonos de acompañamiento utilizaremos sol menor, re séptima, do menor, fa séptima, si bemol mayor y después, como decíamos en el final, en la tonalidad de sol mayor, utilizaremos sol mayor, sol séptima y do mayor, ¿sí? Vamos a ver que el ritmo del paso doble, ¿sí?, se parece mucho al de la polka, el del cuarteto, ¿sí?, pero hay otras características que pasan más por la estructura, la forma, la melodía, ¿sí? Acá en el bajo vamos a tocar bajo fundamental, acorde, vamos a alternar con la quinta, con el botón que se encuentra arriba del tono, y nuevamente el acorde del tono, ¿sí? ¿Sí? Básicamente vamos a usar ese acompañamiento. Si cuesta mucho, no lo alternen. Háganlo así derecho, pero va a perder un poco la gracia. Empezaremos con la primera parte, con la introducción, donde vamos a hacer 4 veces la nota re. Yo particularmente voy alternando acá con dedo 2 y dedo 3, con la mano con esta entrada en diagonal. ¿Pueden hacerlo con el mismo dedo? Obviamente que sí. ¿Sí? Pero siempre esta técnica también está buena desarrollarla. Entonces, después haremos mi bemol, re, do, si, do. Y repetimos. Ya después vamos a ir descendiendo con re, mi bemol, do, re, si bemol, do, la, si bemol, sol, fa, mi bemol y re, ¿sí? Y vamos a retomar haciendo re, fa sostenido, la, para volver a repetir esta entrada. Y terminar en la nota sol, ¿sí? Particularmente en este descenso que estábamos viendo recién, también está la variante de, ¿sí?, hacer la nota re, la nota siguiente, el mi bemol, y vuelvo a la nota re. Con el do, lo mismo. Con el si bemol, lo mismo. Con el la, lo mismo. Y terminamos en sol, ¿sí? Entonces, en vez de hacer, podemos hacer, en este desplazamiento que vimos recién, 1, 3, 2 en los dedos. Es una muy buena posición. Bien, entonces hasta ahí tenemos la mano derecha de esta introducción que todavía no ha terminado, ¿sí? Vamos a ver una cosita. Acá en los bajos vamos haciendo re séptima, que podemos empezar con el ritmo o marcando bajo fundamental y acorde. Sol menor, de nuevo re séptima, sol menor, y acá vamos a hacer re, do, si bemol, la, sol, fa, mi bemol y re. O sea, ¿sí?
Esto quedará muy lindo para el descenso, quedará de esta manera. ¿Sí? Volvemos a repetir. Re séptima, ya acompañando con ritmo de paso doble. Sol menor. Re séptima. Sol menor. Y nuevamente re, do, si bemol, la. ¿Sí? Y acá viene una parte del bajo donde va a cantar. Vamos a hacer sol, si bemol, sol, la, re, y volvemos a repetir. Esto va dos veces, ¿sí? Lo repetí en realidad una vez más, pero es... Terminamos en sol, hacemos re y tocamos sol. Esta partecita que estábamos viendo recién del canto del bajo tiene la intervención de la mano derecha que va marcando el acorde de re séptima, que yo lo armé como re, fa sostenido. El la lo pueden poner o omitir y la nota do, ¿sí? ¿Sí? En ese momento, a contratiempo, sol menor con re, sol y si bemol. Re séptima. Y ahora voy a hacer sol menor con re, sol, si bemol. De nuevo, re séptima y sol menor. Bien, entonces toda esta parte, la introducción, me quedará lentamente así. Ya tenemos entonces ahí la introducción y vamos a pasar a la primera parte. Vamos a hacer la mano derecha. Re, sol, si bemol, dos veces la nota re, do, re, mi bemol, fa, mi bemol y re. Después volvemos aquí al re, fa sostenido, la nota do dos veces, mi bemol, re, do, si bemol, do, si bemol, la y sol, ¿sí? ¿Sí? La digitación la ordenan como ustedes quieran. También acá iba haciendo unos acordes. ¿Sí? Cuando repetía el re, metía el acorde de sol menor. Re, sol, si bemol. Después hacía acá un trino con el mi bemol. ¿Sí? Acorde de re séptima. Re, fa sostenido, la. Para cuando toco este do. Bien, cuando hacía este sol, podíamos hacer el sol menor sexta. Sol, si bemol, mi y re. Bien, sigamos un poquito más con el avance de esta parte. Re, sol, si bemol, dos veces re, nuevamente re, mi bemol, fa, mi bemol, re, do con mi bemol. Ya para ir cerrando, do, re, mi bemol, re, do, re. Y ahora vamos a hacer el mismo movimiento desde el si bemol. Si bemol, do, re, do, si bemol, do. Y ahora desde el la el mismo movimiento. La, si bemol, do, si bemol, la, sol.
acorde de re séptima, fa sostenido, do y re, y acorde de sol menor, la tónica, ¿sí? Dominante, tónica, ¿sí? En este caso, sol, si bemol, re y sol. Pasemos esta parte que acabamos de explicar. Bien, acá también involucré unos acordes. Sol séptima con novena bemol, fa, la bemol, si y re. Do menor sexta, puse la, do y mi bemol. Sí, después lo demás como lo habíamos explicado recién. Bien, veamos un poquito esta parte acá en el acompañamiento. Empezamos con sol menor, do menor, sol menor, re séptima, sol menor, sol séptima, do menor. Acá yo hacía esto: do, sol, la, si, do. Sol menor, re séptima y sol. Botón de re con el primer acorde, botón de sol con el segundo acorde, ¿sí? También en esta parte final yo hacía, ¿sí? Marcaba el acorde solamente. Como para cortar un poco con el ritmo y darle también un final ahí con firmeza. Bien, si falta algún detalle me lo pueden comentar en las redes sociales y ahí debajo también en el video. Siempre dejen un like, suscríbanse, y este va a ser un video un poco largo porque tiene muchas cosas, es un tema bastante largo y encima fui metiendo ahí unos detallecitos, pero bueno, si se me pasa alguno me lo comentan. Vamos a ver la parte siguiente, con la mano derecha. Sol, la, sol, fa, la, do, mi bemol, re, do y si bemol, que le pueden agregar el re, ¿sí? A ese acorde. Después hace lo mismo, empieza igual, pero el do lo va a hacer como do sostenido y vamos a terminar en la nota re, que podemos agregar el fa sostenido. Bien, hasta acá tenemos bien, seguimos un poquito más. Re, mi bemol, re, do, la, fa sostenido. Mi bemol, re, do, si bemol, la, dos veces la nota sol, la, si bemol, do, si bemol, la, sol, y la primera vez voy a cerrar con la, sol, fa, mi bemol y re, ¿sí? Entonces, esta parte que acabamos de explicar, todo sería de la siguiente manera. Si cambian la rítmica, un detallecito, por ejemplo, no va a hacer la diferencia al tema, ¿sí? Así que en ese sentido siéntanse libres y de armar también su propia versión, que es interesante apropiarse de los temas y también aportar alguna novedad. En este caso también, sobre el final que estábamos explicando recién, en esta partecita, acá en el si bemol yo hacía también ese adorno. Si bemol, do, si bemol, la y sol, ¿sí? Entonces,
¿Sí? Eso también es súper válido. Y ahí también encaraba, en vez de hacer esto, hacía sol, la, sol, fa sostenido, sol, la, si bemol y caía la nota do. Y un adorno también muy bonito. Bien, veamos un poquito qué pasa acá en los bajos. Empezaremos en fa séptima, si bemol mayor, fa séptima, re séptima, sol menor, do menor y re séptima o re mayor, pero yo hacía acá el arpegio de re mayor. O sea, re, fa sostenido, la y re. Y volvíamos a repetir. Vamos a pasar algunas cositas que también metí acá en el bajo. Bien, cuando pasaba de fa séptima, hacía fa, fa de nuevo, sol, la y acompañaba en el si mayor, si bemol mayor, perdón. Después hacía fa séptima, fa, nuevamente fa, mi bemol y acompañaba en el tono de re séptima. O sea, estos pasajes me quedarían así. También pueden hacer al unísono. Sol dos veces, la, si bemol y conectar con el do. Terminábamos en re séptima. Les decía, podíamos cerrar al unísono. Y también la segunda vez. ¿Sí? Con las dos manos haciendo la misma melodía. Bien, nos quedaría por pasar entonces esta partecita un poquito. Bien, vamos a ir entonces ya a la última parte que sería en el tono de sol mayor. Por lo tanto vamos a utilizar la escala que explicamos al comienzo y los tonos en el bajo de sol mayor, sol séptima, do mayor y re séptima, ¿sí? Empezaremos con la mano derecha. Empezaremos con la mano derecha y haremos si con sol, la con do, re con si. Lo repito dos veces más y voy cambiando la posición de la mano para hacer do con mi, re, do y este acorde de sol y si. ¿Está? Después haremos nuevamente sol con si, la con do, si con re. Lo repito, do con mi, si con re, fa sostenido, mi, re y la con do. Entonces, después haremos desde la nota do, re,
do con mi, 3 veces en total, re con fa sostenido, mi, fa sostenido, mi, re y la con do. Repetimos lo mismo, que esta vez podemos arrancarlo haciendo acordes. La con do, si con re, do con mi con sol, re con fa sostenido, si con re, mi, re, do y si. ¿Ahí está? Esta frase entonces. Bien, vamos hasta ahí entonces un poquito y con los bajos. En sol mayor, re séptima, la menor. Este tono es opcional, ¿eh? Re séptima, sol mayor. Acá también yo cerré de esa manera. Sol, re, mi, fa sostenido y sol. Bien, la parte siguiente haremos exactamente lo mismo que antes. Pero acá vamos a hacer esto. Veamos la mano derecha. Sol con si, la con do, si con re y do con mi. ¿Está? Para cerrar, la con do, si con re, do con mi 2 veces, mi con sol, re con fa sostenido, do con mi, si con re, sol si, la do, si re, do mi. Entonces, ¿sí? Una parte con muchos acordes. Y por último, si con re, la con do, fa sostenido la, sol si, la do, fa sostenido con re, sol si. Después, acorde de re séptima, que pueden hacerlo así o así, ¿está? Do, re, fa sostenido, opcionalmente le pueden agregar el la. Y por último, acorde de sol mayor, ¿sí? Que lo pueden hacer así, sol, si, re, sol, o si no, sacando el sol y hacer directamente si, re, sol. O sea, de esta manera o de esta manera la resolución entre dominante y tónica en el final. Bien, esta última parte nos quedará así. Y acá en el bajo vamos acompañándonos con sol mayor, sol séptima, do mayor. Que acá en este compás usamos el arreglito de do, sol, la, si, do. ¿Sí? El arreglo que vimos anteriormente. Sigo en do mayor. Sol mayor, re séptima, botón de sol, botón de re y botón de sol. Vamos a pasar un poquito a esta última parte que estuvimos viendo recién. Y así nos quedaría entonces toda la canción.
Espero que hayan disfrutado de esta explicación, un poco larga, tal vez más de lo habitual, pero bueno, es una canción que tiene mucho desarrollo y le agregamos encima otros detalles. Así que bueno, si desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales que aparecen aquí debajo, los medios de comunicación que aparecen aquí, para contactarse por clases, partituras, algún saludo, siempre es bienvenido, alguna sugerencia de otro video que podamos hacer, y también pueden suscribirse, activar la campanita, dejarnos un comentario, un like, que siempre es bienvenido para que sigan este tipo de contenidos. Les mando un gran abrazo, espero que hayan disfrutado de esta lección y nos veremos en un próximo video tutorial. ¡Hasta luego!